Amigos míos, buenos días, señores. Mira, ay, Dios mío, vamos a hablar de un tema grave, grave, una cosa que está pasando ahora mismo. Yo quiero que este video, mira, este video quiero que llegue a todos los influencers, a todos los youtubers, quiero que se lo envíen a Marco Rubio, José Daniel Ferrer, también quiero que le llegue este video. Vamos a hablar de un tema grave, señores, parece mentira. Sí, hay tremenda emoción, tremenda historia, pero si no tocamos este tema ahora, se nos va todo, se nos escapa la oportunidad, sí, pero fíjate que este video quiero que sea un tirón sin cortes de edición, porque quiero que sea una conversación cruda, una talla de acocán entre tú y yo, y que sea una talla honesta. Vamos a hablar a camisa quitada. Mira, señores, por primera vez nosotros tenemos una posibilidad real, así real, concreta, palpable de que pase algo en Cubita. Y precisamente ahora ya se está activando el combo ya del brete, de la bronca. Fíjate tú, ponte a mirar las señales, ya está medio mundo fajado, hay tremenda polémica, tremenda discusión desviando la atención con el tema de que si Marco Rubio va a ser presidente o no, ya tú sabes, el encontronazo, la bronca, quién sabe más, quién sabe menos, quién tiene la razón, oye, que sí, que no, que él no nació en Cuba, que, o sea, un debate ahora con el hambre que hay en Cuba, con los derrumbes que hay en Cuba, con el desastre que hay en Cuba, con el Comando Sur mirando para Cuba, con los aviones norteamericanos volando por arriba de Canel. ¿Qué hace el cubano ahora mismo en esa bobería, chico? Y no, espérate un momento, ya estoy viendo ya, porque esto, y detrás de esto hay una operación de la seguridad del Estado que tenemos que prestarle atención ahora más que nunca, porque yo estoy viendo a estos ultra radicales, pesimistas, que dicen, no, chicos, no, si Trump no va a hacer nada, Trump no va a coger preso a nadie, que sé yo, que sé cuándo. ¡Guau! Después vi que Ferrer sacó un post hablando de una información que le llegó de los protocolos de los militares con los presos políticos. Muchachos, la gente se comió a Ferrer en los comentarios, una cosa por gusto, sin necesidad, se lo comieron diciéndole de todo y la bronca y la... Después, fíjate tú cuántas broncas en simultáneo y la gente echando leña al fuego y el brete y la cosa. Ahora está una polémica con Aldo y con Bian, y veo a un montón de gente diciendo, sí, fájense, yo soy team fulano, yo soy team mengano, y estimulando también esa polémica porque ese tema ahora, eh, mm, si ahora mismo eso ocupa titulares, todo el mundo quita los ojos de cómo le están respirando los americanos en la nuca a Canel y a Raúl Castro. Y señores, todos estos bretes en las redes son cosas infantiles hacer. Son cosas, mira, déjame ahora mismo. Yo recuerdo un video que les hice hace ya un tiempo, que la tesis del video era, dame tomarme un buchito de café, esto es espacio, vamos a meternos profundo. Yo recuerdo este video, que la tesis era, ¿por qué en Cuba hay una dictadura? Fíjate tú, parece una bobería, pero tú le has metido moropo a eso. O sea, ¿por qué los cubanos tenemos que estar pasando por esta desgracia? 60 y pico de años, una pila de países que ya se están liberando, mira Irán dando batalla, mira Venezuela ya salió, y países así, papá, y nosotros arrastrando el mismo arrastre, una talla oscura, una talla oscura. Y yo me puse a pensar, coño, nosotros estaremos pagando, no sé, un karma negativo, hicimos nosotros como pueblo algo muy malo en el pasado. Yo recuerdo incluso que cuando estaba analizando todo eso, porque es una cosa que a uno le preocupa, ¿no? Uno ve que todos los países viven bien, comen, con problemas, pero lo que es comida, un par de zapatos, ropa, un techo, luz, agua, electricidad, eso lo tienen todos los países, eso ya no le preocupa a nadie, ¿me entiendes? Pero Cuba, sin embargo, está en el medioevo. La gente detrás un paquetico de perro, un papel sanitario, las calles con chikungunya, dengue, basurero, desastre y la falta de esperanza en el pueblo cubano. Y yo digo, coño, esto será, ¿qué pasó aquí? Déjame ponerme a buscar. Y yo, como siempre, si tú quieres conocer tu presente, tírate para el pasado, busca en el pasado. Y yo me puse a revisar la historia de Cuba y todo, desde el punto de vista histórico, antropológico, social, político, buscando una respuesta.
Y yo me planteé en el momento actual. Ya, a ver, dictadura en Cuba, 2026, vamos para atrás. ¿Por qué estamos así nosotros en 2026? Y lo primero fue, coño, ¿será una maldición? No sé, por ejemplo, a ver, amor, por el maltrato a los aborígenes. Sí, sí, dame tirar la primera piedra, a ver qué volar. Porque ya te digo, no sé, esto voy a explorar, voy a ir explorando con la llegada de los españoles. Poco a poco fue desapareciendo la población original de Cuba, poquito a poco. Atuey, que no era de Cuba, pero bueno, lo quemaron en Loera, qué historia. Los españoles están en el cielo, yo no quiero ir al cielo, denme candela, tula, cogió candela. La matanza de Caonao, aquello fue, bueno, una masacre, bueno, matanza, imagínate tú, la provincia se llama así también, aquello fue una masacre. Después los indios haciendo trabajo forzado, después de la rebelión de Huamá, que hay un dato curioso, a Huamá, que murió, pero no lo mataron los españoles, fue el hermano de él, lo cogió durmiendo y le metió un hachazo porque Huamá le había quitado la novia. Estos son bocaditos históricos interesantes porque, ¿sabes? Para salpimentar todo esto. Entonces, igual, por X o Y motivo, los aborígenes desaparecieron y uno dice, coño, ¿será por eso que nosotros extinguimos a la población original de Cuba y hay una maldición? No sé, no sé, no sé. Después vino la esclavitud. Que sí, a ver, de eso hemos hecho videos aquí, de que los esclavos comían 1000 veces mejor que los cubanos, que, además, por simple lógica, ¿no? Si tú pagaste mucho dinero por un esclavo, tú no le vas, tú no, tú lo vas a alimentar bien para que trabaje, no para que se muera porque pierdes el dinero. Y a los esclavos le daban todos los días una ración, ¿cómo se llama esto? Un carne, arroz, vianda, bueno, están ahí en el libro El ingenio de Fraginals, está todo lo que le daban al esclavo, que por gusto, ya quisiera un cubano en 2026 comer la mitad de lo que comía un esclavo. Pero bueno, señores, eso no justifica que te saquen de África. No, 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 no. Vamos a estar aquí, vamos a hablar claro. Eso no justifica que te saquen de tu casa, de tu tribu, de tu aldea, donde tú vivieras, de tu familia y que te monten así en un barco y te pongan a trabajar, ya tú sabes, obligado con el látigo, el cepo, la escalera, que te vendan como si fueras una cosa, o sea, feo, feo. Eso está feo. Y yo dije, coño, entonces lo de Cuba habrá sido por la esclavitud. ¿Será? O una combinación por haber acabado con los indios y por haber acabado y por todo esto que hicimos, se hizo con los esclavos. No sé, una cuestión de karma. Me pregunto, ¿no? Pues al final ya yo tengo sangre en mis venas de todos lados. Yo tengo sangre africana, sangre española, ¿me entiendes? Yo tengo sangre ya en mi cuerpo, de todo, de todo. Pues bueno, yo preguntándome así como pueblo, ¿no? No sé, el karma. Nosotros esclavizamos a los africanos y los Castro ahora nos esclavizan a nosotros. Pero no, después se me fue esa idea de la cabeza por una cuestión muy sencilla, así rápida, o sea, lógica simple. En Estados Unidos también se cometieron horrores y horrores y horrores y horrores. Hay un libro incluso que se llama Entierren mi corazón en Wounded Knee. Está brutal, todas las historias con los indios, los traslados, los desplazamientos, los navajos, una cosa, es una historia durísima. Se cometieron un montón de errores con los indios en Estados Unidos, también hubo esclavitud en Estados Unidos y hoy ese país tiene, pero tremenda prosperidad. ¿A qué vamos a hablar? Prosperidad de todo, son la primera potencia a nivel mundial. Además, si tú te pones a analizar y a leer un poquito, todos los pueblos de Europa, todos se conquistaron unos a otros. Todos se esclavizaron unos a otros. Los vikingos arrasaron, pero arrasaron. Y hoy, bueno, mira, hoy los países nórdicos, hoy son países prósperos, países democráticos, Suecia, Noruega, Dinamarca. Al final, por ejemplo, mira, la historia del Imperio Romano, y no solo la del Imperio Romano, la historia de todos los pueblos de la humanidad es una historia de conquista, violencia, masacres, esclavitud, guerra, violaciones, así, en todos lados, ¿me entiendes? Y por lo menos, vamos a poner a ver, aquí en Occidente, a pesar de haber hecho todo eso, yo no veo a ningún país occidental con esta maldición tan profunda que tiene Cuba.
que ya está al lado de Haití. Así que por ahí no va la cosa, no tiene nada que ver con la esclavitud, esa es la historia de la humanidad, violencia. Entonces, ¿qué sigue? Y me puse como si a pensar, ¿sabes? A darle taller en Moropo a 180 kilómetros por hora. Guau, 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 guau. Y empecé a ver la etapa donde se fue formando nuestra identidad como cubanos. En los tiempos de España, nosotros, provincia de España, lo primero fue que empezamos a vernos como criollos. Ya no éramos españoles como tal, no nos sentíamos así. eh, no éramos cubanos, pero éramos criollos, los hijos de los españoles que nacían en Cuba. Y aquí la cosa empieza a ponerse interesante. A ver, espera un momento, déjame conectar la batería, que me está diciendo que la batería de la máquina en breve se va ya la conecté. Entonces todo está rico. Entonces, a ver, vamos allá. Aquí la cosa empieza a ponerse interesante, porque el potaje nacional, vamos a meternos profundo. Después de este video es como una investigación profunda con encontronazo para atrás y para adelante para ver qué es lo que está pasando ahora, porque nos pueden arrebatar esta última oportunidad, pero así, si no le hacemos caso a esto que vamos a hablar hoy, esto es para todos los influencers, para Marco Rubio, José Daniel Ferrer, para la gente dentro de Cuba, para todos lados, señores, esto es grave, ¿ok? Así que vamos a seguir. En un momento, cuando éramos provincia de España, llegó un momento en que habían varias corrientes de pensamiento con respecto a la política en la población que vivía en Cuba. Unos querían seguir igual que siempre, con España, con el rey, todo muy tranquilo, sin mover absolutamente nada. Había una parte de la población que, oye, todo está bien, nosotros queremos seguir como estamos. Ok, muy bien, ok. Otros querían seguir con España, pero, espérate, vamos a hacer algunas reformas, vamos a que cambien algunas cositas en lo económico, algunas cositas en lo político, pero ya, hasta ahí. Por lo demás, querían seguir siendo la siempre fiel isla de Cuba, fiel a su majestad, el monarca español. O sea, ya tú ves, empezamos por las dos primeras corrientes. Uno, seguir con España normal, otro, seguir con España, pero con ciertas reformas, los reformistas, como le decían en la escuela primaria, muy mediocremente, así rápido. Pero bueno, después, tercera corriente de pensamiento, los que querían directamente la anexión con Estados Unidos de América, que a ti te han engañado como un niño chiquito, Pipo, pero de aquí a China ida y vuelta. Esta gente en Cuba, en la escuela, en los programas de estudio, en la propaganda, te han hecho creer que aquel anexionismo era perder la cubanía. ¿Sabes? Someterse a los yanquis, vender el país, perder el alma. Mentira, coño. No. La jugada aquí es muy simple. Primero, muchos cubanos en aquel momento veían que los norteamericanos se habían liberado de Inglaterra. Habían dejado de ser colonia de Inglaterra. Esos cubanos que querían separarse de España veían ahí, coño, un ejemplo a seguir, como es lógico. Si tú quieres salir de España y tú ves que, coño, salieron de Inglaterra, es un ejemplo a seguir, ¿tú me entiendes? Pero lo más importante no es eso. Estados Unidos no solo se liberó de Inglaterra y ya, no fue una onda de revolución haitiana, los esclavos le partieron para arriba a los franceses, chuwin, y después establecieron una talla con rey, con marqueses, con condes. No fue como Haití. No, en Estados Unidos eh, cambiaron el juego. No. Aparte de liberarse de Inglaterra, metieron una historia que representaba una nueva forma de hacer las cosas, tú sabes, un ideal. Con la Declaración de Independencia de Thomas Jefferson y la Constitución norteamericana, Estados Unidos rompía con la vieja Europa, con sus telarañas y sus ideas del pasado, rompía con las monarquías, rompía con el viejo orden y postulaba el libre comercio, una cosa linda, poética, que el valor de un hombre no radicara en si tú naciste conde, marqués, duque, sino en tu trabajo.
en tu creatividad, en tu esfuerzo diario, tú sabes, en hacerte persona a través de los negocios, el emprendimiento, la innovación. La Constitución norteamericana, papi, eso en su momento fue, pero va, empezaba súper repa, diciendo, nosotros el pueblo. ¿Qué? Nosotros el pueblo, ya, no el rey, no la realeza de sangre azul, nosotros el pueblo, gente común y libre. Y después decía que todos los hombres eran iguales y dicha constitución te garantizaba todos los derechos para que tú, con tu esfuerzo, con tus manos, con tu cabeza, fueras el principal arquitecto de tu prosperidad. Eso fue una cosa que cambió el mundo, fue la revolución más brutal que ha conocido el Homo sapiens y precisamente por eso hoy Estados Unidos es una potencia mundial. No busques más, no te pierdas. Está aquí el pollo del arroz con pollo. Entonces, los cubanos estaban mirando eso y los cubanos que acuérdate que Cuba era la provincia más rica de España. En Cuba, la gente que más dinero tenía de España en aquel momento estaba en Cuba. Los negocios más jugosos, la prosperidad más bonita, el desarrollo, el avance, la tecnología, el ferrocarril, todo eso en Cuba. Y los cubanos mirando a Estados Unidos, bueno, decía, espérate un momento, yo quiero sumarme a eso. Entonces, los cubanos, estos cubanos en aquel momento que querían la anexión a Estados Unidos, lo que quería era sumarse a ese flow de libertad, de democracia, de modernidad, de emprendimiento, de libre comercio. Ahí estaban los dólares. Nada que ver con esta idea que te ha vendido el régimen de todo este proceso parásito de los Castro, de que los cubanos querían ser marionetas de los gringos. No, al contrario, que te enseñen bien la historia de Cuba, coño. Cuba le donó cantidad de dinero a los norteamericanos para apoyarlos en su guerra de liberación, la guerra de las 13 colonias. Empresarios, hombres de negocios en la isla enviaron cantidad de plata para Estados Unidos. Un grupo de mujeres cubanas ricas, de buena posición, conocidas como las Damas de La Habana, le mandaron directamente a George Washington sus joyas, oro, diamantes, por un valor aproximado de 1 millón de libras esterlinas en el año 1781. Eso no te lo mencionan en ningún libro de historia. Nada, cero. Es más, Céspedes, Carlos Manuel de Céspedes, en una carta fechada el 15 de enero, mira, hoy estamos 14 de enero, 15 de enero, un día como mañana del año 1869, eh, pidió la anexión de Cuba a Estados Unidos. Carlos Manuel de Céspedes lo pidió él, el llamado padre de la patria. Ignacio Agramonte llevaba bordada en su camisa la bandera de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque veía a ese país como un ejemplo de libertad y democracia. Ignacio Agramonte, que su tesis para hacerse abogado fue en contra del totalitarismo, del comunismo, lo dijo así, Ignacio Agramonte. Y esto no te hablan de nada de esto en la escuela. Y tenía bordada la bandera de Estados Unidos porque por lo mismo que te estoy diciendo, Estados Unidos era el poner el destino del hombre en las manos del hombre, no en su sangre, en la familia que nació. No, 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 no. Y por eso Ignacio Agramonte tenía la bandera ahí. ¿Me entiendes? Entonces, espérate. Ojito, 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 ojito. Con esto no te quiero decir que Céspedes y Agramonte eran anexionistas puros. No, no, no. Simplemente el anexionismo era una corriente que estaba en la atmósfera de la época y muchos cubanos que estaban sopesando varias alternativas para quitarse a España de arriba, veían el anexionismo una luz. ¿Ok? Pero no te quiero decir, oye, sí, Céspedes era anexionista full time igual que Agramonte. No, no, estaban jugando. ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué opciones tenemos para quitarnos a España de arriba? Está el anexionismo, coño, Estados Unidos está funcionando bien, me gusta ese modelo, papa, pero esa exploración continúa, ¿ok? Entonces, nada, seguimos. Ya te hablé de la tercera corriente de pensamiento que estaba presente en Cuba. Ahora vamos a hablar del último grupo. El último grupo era
que quería la independencia total de España, de Estados Unidos, querían ser un país soberano, un país libre. Y yo sinceramente te voy a decir algo, es la opción que más me gusta a mí. O sea, para tener la democracia y las libertades de Estados Unidos, no hay que ser parte de Estados Unidos. No, no, o sea, jamás, ya. La sociedad global está interconectada. Podemos tener relaciones comerciales, ser aliados, pero aliados y inseparables. Pero bueno, tú en tu territorio y yo en el mío. Esa es mi opinión. Yo respeto la tuya. Pero ahora, vamos a calentar este dominó. Vamos, como se dice en el barrio, vamos a botar la gorda. Eh, ¿Cómo pudo haber influido todo esto en la dictadura que tiene Cuba hoy en 2026? Recapitulando para que tú ubicaste, cuatro tendencias, cuatro corrientes de pensamiento. Unos querían seguir con España como siempre. Otros seguir con España, pero con algunas reformas. Otros anexión a Estados Unidos, otro Cuba independiente. Esas son las cuatro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pudo haber influido todo esto en la dictadura que tenemos los cubanos en 2026? ¿Cómo fue que todo esto puso a nuestros abuelos en los brazos de Fidel Castro? Vamos directo al periodo de las guerras contra España y aquí algunos se van a molestar, pero bueno, no importa. Las guerras contra España, la guerra de los 10 años, la guerra chiquita, la guerra necesaria. Señores, ponte a pensar en lo siguiente. ¿Y si los cubanos no querían liberarse tanto de España como te pinta la historia? ¿Te has puesto a pensar en que a lo mejor los cubanos no querían ser tan libres e independientes como nos han contado en la escuela? Esto está duro, pero métele coco. Para empezar, aplícale las matemáticas. Los académicos, yo sé, los estudiosos me van a querer comer vivo por simplificar esto tanto, 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 pero no importa. Esto es como si estuviéramos en el barrio tomándonos una cerveza con un bolerón de fondo y buscando respuestas para aclararnos el ajiaco que tenemos en el moropo. Así que los estudiosos, bueno, saquen sus ensayos, saquen sus historias y yo los leeré con cariño y aprenderé de ustedes. Ahora mismo, esto es el lenguaje de barrio y vamos a entender. Aplícale las matemáticas. De las cuatro tendencias mayoritarias que te acabo de hablar, dos tendencias querían seguir con España. Dos, unos sin mover nada, otros con reformas, pero las dos querían seguir con España. Una tercera tendencia corriente quería ser parte de los Estados Unidos. Entonces, hasta aquí tenemos tres tendencias que no eran independentistas, que no estaban pensando en un país independiente. No, 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 no. A mi modo de ver, si tú me preguntas a mí, Luis Denner, no querían asumir al 100% la responsabilidad que conlleva ser libres totalmente. Querían montarse en el carro de una tarea externa, o la corona española, o esa nueva revolución que representaba a Estados Unidos, que ya lo tenía todo hecho. Querían algo que ya estuviera hecho. Entonces, una sola tendencia o corriente, la número 4, era la que quería asumir la responsabilidad de crear algo independiente con un sello más criollo, una cosa cubana, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, una sola, ¿no eran minoría? No, esto está duro. En las guerras contra España, por estadísticas, había más cubanos peleando junto a los españoles que peleando por la libertad. Sí, sí. El ejército libertador en la guerra necesaria tenía, según los estimados de la época, los documentos, tenía 40.000 hombres aproximadamente, 40.000 hombres. Y los voluntarios cubanos, los rayadillos, los mediacaras, toda esa gente que en los muñequitos de Pidio Valdés te ponen que son dos y todos los demás son españoles. No, no, no. Los voluntarios cubanos que luchaban junto a España en contra de los mambises eran entre 60.000 y 80.000 hombres, según los documentos de la época. Y de eso sí hay constancia, porque España, que es un país tan burocrático, siempre se ha caracterizado por tener los archivos, y aquí están los archivos de Indias y los archivos de no sé qué, que tú puedes revisar papeles de hace 700 años, 800 años, 1000 años. ¿Por qué? Por la burocracia española. Por lo tanto, sí hay constancia
de que habían entre 60.000 y 80.000 hombres. O sea, por cada cubano, Mambí, que luchaba contra España, había dos cubanos que luchaban a favor de España. De hecho, a Martí lo remata un cubano, Antonio Oliva. ¿Eh? Entonces, yo me pregunto así, como quien no quiere las cosas, digo, coño, ¿de verdad los cubanos querían ser libres? De verdad los cubanos en su inmensa mayoría, esto no le quita mérito a los mambises, no, los mambises eran leones, espartanos en la manigua, machete en mano, olvídate eso, o el alma de Cuba está en los mambises, aunque no hayan sido la mayoría. ¿Por qué? Porque lo correcto es eso, lo correcto es querer tener un país, una patria, una tierra. Lo correcto es hacerte cargo de ti, luchar por lo que tú crees, con pasión, con fuerza. O sea, lo mejor de Cuba está condensado en los mambises. Pero eso no quita que eran minorías. Como hoy son minoría los que se exponen, los que dan la cara, los que se enfrentan, los que dicen abajo la dictadura, los que se atreven a alzar la voz, son minorías. ¿Eh? Para que tú vayas estableciendo los paralelismos. Entonces, volviendo a ese momento de los mambises, eh, otra cosa, espérate un momento, porque el cubano, la sociedad cubana o criolla en aquel momento siempre ha sido muy problemática y por eso vamos a meternos a través de este video en la psicología interna de la Cuba de a pie, de todos los tiempos. ¿Ok? Entonces, en aquel momento de los mambises, yo no dudo, sí, espérate, a nivel emocional, a nivel moral, yo no dudo que muchos cubanos de a pie que no estaban en la manigua, que estaban en las ciudades, en las provincias, sí querían la libertad de la boca para afuera, porque es lo correcto. Oye, sí, yo sí quiero ser libre, yo quiero la libertad, vivan los mambises. Oye, me dijeron que Maceo, no, Maceo ayer me dijeron que le metió la mocha a un español y le sacó el bofe. Olvídate eso, el español quedó, pero ¡fua! Y me dijeron que Quintín Bandera saltó por arriba del caballo y le metió una clase de patán en el guagüero a resople. Y yo me imagino los cuentos en las esquinas con una huira, con canchanchara, y no, sí, olvídate de eso, que aquí no, esto se pone duro, y me dijeron que no sé quién, y los chismes y los bretes en las provincias, en las ciudades, parte de la sandunga nacional, hablando de los mambises, y sí, querían ser libres, de la boca para afuera, separarse de España. Un montón de guajiros, intelectuales, artistas, hombres de negocio. Y ya te digo, Maceo era una celebridad en toda Cuba. Martí era una celebridad en toda Cuba. Gómez también. Fíjate tú que Gómez, una de las cosas que lo mata es la cantidad de gente que le dio la mano, que cogió una bacteria. Porque todo el mundo quería saludarlo, todo el mundo quería Gómez, 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 Gómez. Pero entonces yo me pregunto, sí, la mayoría de los cubanos, de la boca para afuera, decían que querían ser independientes, de la boca para afuera. Pero los que luchaban eran minoría, como ya hemos visto. Ahora, los cubanos como pueblo, los criollos, querían pagar el precio por hacer lo correcto, por ser independientes, querían asumir esa responsabilidad. Hoy lo estamos mirando también. Cualquiera te dice, no, sí, esto es una dictadura. No, sí, esto está mal. No, sí, la cosa está difícil, pero hasta ahí. Ya, cuando tú le preguntas, ¿y qué tú puedes hacer? Ah, imagínate tú. Yo no sé. Me voy para la cola de Picadillo. Dicen que apareció Picadillo en Machurrucutu. ¿Tú me entiendes? Entonces, eh, cuando tú te pones a analizar todo esto, ayer, hoy, en todas las épocas de Cuba, eh, yo digo, coño, definitivamente todavía no hemos interiorizado eso de hacernos responsables de la libertad, del cambio, de nosotros. Que eso conlleva amor propio, eso conlleva autorrespeto. O sea, para mí, que muchos estén en este momento detrás del brete, detrás del pesimismo, detrás de la talla negativa, tóxica, es una manera de escaparse de la responsabilidad de ponernos serios de una vez y por todas y pensar de verdad
en la Cuba que queremos construir. O sea, yo respeto y yo quiero a mi tierra, a mi patria, a mi familia. Si yo acabo de entender la acera que yo tengo que entenderte a ti y tú a mí y tenemos que convivir en el mismo espacio, lo que con leyes para ti y leyes para mí y yo te tengo que respetar a mí y tú yo a ti y tú a mí. Si yo no entro en esa concepción, yo no voy a tener familia, ni país, ni patria, ni industria, ni caña de azúcar, ni tabaco, no voy a tener ni carajo. Porque para tener eso se necesita una sociedad con gente que piense de diferentes maneras. Esa capacidad de colaborar, a pesar de pensar diferente, es lo que hizo al Homo sapiens desarrollarse como nunca antes. Cuando tú lees Sapiens, el libro de Harari, ¿ok? Sapiens. Harari dice, lo que ha hecho que el Homo sapiens se desarrolle más que cualquier otra especie es la capacidad de colaborar juntos, ¿ok? De crear mitos que todos respetemos, mitos como la democracia, como los derechos humanos, como el libre mercado, como el dinero, y a través de esos mitos colaboramos y no importa que tú seas más de derecha, tú más de izquierda, tú más de centro, en una fábrica, en una empresa, todos trabajamos y todos creamos productos y todos conformamos la sociedad. Y esa es la única manera de prosperar. ¿Por qué fuera de Occidente, incluso dentro de la especie humana, hay lugares que están mejores que otros? En Occidente es donde mejor estamos, donde hay más comida, más tecnología, más prosperidad, más belleza, más carros, más de todo lo bueno, porque es dentro de las sociedades humanas la que más ha aprendido a colaborar a pesar de, de las diferencias. ¿Me entiendes? Si tú te tiras para otros modelos, si tú te tiras para otros modelos como Cuba, como Corea del Norte, como estos países musulmanes que no saben convivir con la diversidad, eh, no están como Occidente. No han prosperado igual que Occidente, precisamente porque se han mantenido de una manera cerrada, ¿sabes? Con una visión cerrada del mundo. Entonces, si tú quieres y tú respetas a Cuba, te respetas a ti, te amas a ti y amas a tu familia, usted tiene que saber que usted tiene que abrazar la diversidad y dejar el brete, el chisme, la polémica, y yo soy mejor que tú. Yo no tengo que ser mejor que tú. Yo tengo mi idea y tú la tuya. Si en un momento no nos entendemos, vamos a someterla a debate y después va a haber una votación. Si la mayoría vota por mí, usted se calla. Si la mayoría vota por usted, yo me callo. Ya, porque hay que respetar la democracia. Todas estas broncas infantiles, toda esta historia, no es más que inmadurez que nos va a hacer perder la última oportunidad de tener patria. Después de todo este despliegue, si Trump dice, no, hacer con los cubanos no se puede, vamos, mano afuera, ya, liberamos Venezuela, papi, eso significa que Estados Unidos no va a mover un dedo de nuevo hasta dentro de 50 años. Vamos a estar aquí, ¿ok? Entonces, cuando tú te pones a analizar eh, todas estas cuestiones así, te pones a pensar, páfata, 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 páfata. Tú dices, coño, si hoy los cubanos todavía nos estamos fajando y todavía tenemos encontronazos y no nos ponemos de acuerdo, imagínate cómo era en estos tiempos de España, en esa última fase, que éramos un pueblo más joven todavía, más inmaduro, con una mayor diversidad de personas que tenían tradiciones, orígenes distintos. Ubícate, en aquella Cuba estaban los españoles que creían en la madre patria, pero estaban sus hijos, que ya no tenían ese nivel de compromiso con España, pero también estaban los esclavos y los libertos, los que vinieron de África tenían añoranza por África, la tierra, pero ya los hijos no, ya los hijos ya eran, oye, yo soy criollo, papá, a mí tú no me vas a meter de nuevo en África, ni ninguna historia de esa, ¿tú me entiendes? Y entonces aquí se estaba armando ya un ajiaco nacional nuevo, y encima la isla por aquel momento tenía franceses, haitianos, jamaiquinos, chinos, de todos los países del mundo. En toda esa mezcla se estaba cuajando la cubanía a fuego lento, poquito a poco, y esto es un proceso complicado donde se insertan un montón de tradiciones de diferentes países en una sopa nacional, guau, 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 y en el medio de todo esto, la pregunta sigue siendo la misma, queríamos la libertad, queríamos la independencia, de verdad, estábamos listos, analizando todas estas cuestiones. Yo, coño, yo como que entiendo cada día más a Martí. Hoy más que nunca, señora, hay que leer a Martí. Cuando tú lees los discursos
y los artículos de Martí preparando la guerra necesaria, tú te das cuenta de que él lo que está tratando de hacer es crear patria. Está tratando de crear un espíritu nacional. Por eso usaba tanto la poesía, para tocar una fibra emocional, y que patria es comunidad de intereses, comunidad de fines, objetivos, tratando, ¿sabes? De esas imágenes que él ponía, no, porque en la guerra de los 10 años gloriosa, muchos jóvenes les llegó la guerra en el momento en que se estaban casando, le dieron un beso a la novia y del traje de boda sacaron el machete y corrieron a la manigua mientras la novia le decía adiós con el velo en la mano, como buscando esa épica. Más todo lo que Martí explicó era tratando de crear una patria, una tierra para todos los cubanos, para todos, para todos, para todos. Por eso él decía que él quería que la primera ley de la República, el culto del hombre a la dignidad, ¿me entiendes? Y es súper importante. Y yo me pongo a pensar así, yo digo, coño, Martí, de verdad que el tipo estaba tratando de crear un espíritu nacional. Y te decía, oye, esta guerra, la guerra, le ponemos, es necesaria, porque es necesaria, no es por odio al español. Bueno, al final Martí sabía que los cubanos eran hijos de españoles. Yo lo veo aquí, yo me doy cuenta que esto, de aquí yo salí, de aquí yo vengo, yo veo la cultura, las tradiciones, la forma de hablar de la gente, las abuelas españolas, andaluzas aquí, me parece están mirando a mi abuela así, pues salen bonita, bien vestida, tú sabes, con una presencia. Y yo digo, coño, ¿verdad que nosotros salimos de aquí? Y Martí sabía que al final los cubanos éramos hijos de españoles y lógicamente Cuba estaba llena de españoles. Por lo tanto, la guerra era necesaria, no podía ser una locura de odio, de rabia, de revancha, de venganza. Lo mismo que está pasando ahora y lo mismo que nos espera, que no puede haber una talla de revancha, odio, no, hay que reconstruir un país completo, que está peor que cuando Martí. Por lo menos en aquel momento Cuba era un país funcional con un montón de negocio, con prosperidad. Ahora no, ¿me entiendes? Por lo tanto, ahora más cuidado hay que tener con eso todavía, ¿me entiendes? Pero además, Martí lo dejó bien claro, el odio tonto, barato, ese odio de espíritus flojitos, espíritus resentidos, eso destruye naciones y eso destruye a las personas. Y lo hemos visto, señores. ¿Con quién hemos visto eso? Fácil, con Fidel Castro. Fidel Castro, que puso a toda Cuba a odiar a los yanquis, a cogerle odio a los ricos, odio al que pensaba diferente, odio al que se iba, que si mitin de repudio. Repudio es odio. Y mira cómo todo esto destruyó a Cuba. Mira cuán destruidos están los cubanos. Y eso es debilidad. Una persona segura de sí misma, con fuerza, con actitud, con capacidades, no tiene ese miedo del odio, de la violencia, de enfrentarse a nadie. Eso demuestra que tú eres un cobarde y tu agresividad es un reflejo de tu cobardía. ¿Me entiendes? Escondes tu miedo detrás de, soy el animal, yo te meto, gusano, apátrida, escoria. Es un miedo a perder el poder porque sabes que eres un mediocre, un fantoche, un payaso. Eso es lo que ha pasado con ese régimen eh, durante 67 años. Por eso ha sido tan agresivo, tan violento, tan vulgar. ¿Tú me entiendes? Entonces, Martí en aquel momento que hizo, le garantizó a los españoles un país justo, un país donde pudieran prosperar junto a sus hijos cubanos. Lo que Martí estaba planificando, señores, era simple, una transición ordenada a la democracia. Fíjate si tenía razón Martí, que hoy miles de cubanos son ciudadanos españoles. Y otros miles, no, ¿qué miles? Millones darían lo que fuera por hacerse ciudadanos españoles. Ah, pero ¿qué pasó en aquel momento? Coño, que Martí se murió muy pronto, demasiado. Y se murió precisamente
entre otras cosas, ¿no? Pero por el brete ese de los cubanos. Y que si la bronquita, y que si Martí es un capitán araña, y que si Martí lo que hace es tomar, ¿cómo se llamaba lo que decían que Martí tomaba mucho? Ginebrita, y que si la bronca con Maceo en la Mejorana, y que si aquí tienen que mandar los militares, y porque entonces, porque yo soy el que más mea, y todo eso, ya Martí, Ceres, ya estoy ya cansado, ya. ¿Dónde está el combate? Para allá, machete en mano y para arriba esa gente, porque ya, un tipo que no tenía ni que haber estado en la manigua, porque era, bueno, perdimos a la cabeza más brillante de Cuba, de todos los tiempos, por una talla de bronca, de guapería, de demás, de chisme, de brete, de polémica, de no ponernos de acuerdo y de no respetar las capacidades de cada cual. Yo sería incapaz de poner a un guerrero como Gómez, como Maceo, a pensar intelectualmente en la República, pero también sería incapaz de coger a Martí, meterlo en una manigua, a tirar tiro cuando esa no es la onda de él. Pero sin embargo, el chuchuchú de los cubanos, eh, perdimos a Martí. Y si no hubiésemos perdido a Martí, yo sí digo que Cuba hubiese sido una república muy diferente, porque el tipo era un evangelio vivo, un inspirador, un tipo que movía voluntades, no solo con la muela vacía, con conocimiento. Martí era una enciclopedia y al mismo tiempo un tipo iluminado. Ya lo decía Lezama, Martí es el misterio que nos acompaña. Esa frase a mí Martí es el misterio que nos acompaña. Mm. Ah. Pero bueno, señores, a final de la guerra, de la última guerra, la guerra necesaria, los americanos se metieron en la pelea y lo aceleraron todo. Junto con los mambises le cayeron a cocotazos a los españoles, firmaron el Tratado de París y bueno, finito, finito, España fuera de Cuba. Para mí, sinceramente, que los americanos se metieran en la guerra fue más positivo que negativo. O sea, después ayudaron a Cuba muchísimo con maestros, con dinero para recuperar la infraestructura de la isla, que después de la T incendiaria y la quema de centrales, Cuba se quedó, ¿me entiendes? La reconcentración de Valeriano Weyler, eso también fue un problema grave. Estados Unidos invirtió para recuperar los negocios, para limpiar la isla que estaba llena de enfermedades, cuando aquello, la fiebre amarilla. Ahora, la parte mala es que lo aceleraron todo como que demasiado. Tú sabes, los cubanos que no sabían si estaban listos para la libertad, para la independencia, que estaban, espérate, sí, no, no, sí, será, yo quiero, pero no quiero, guau, 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 guau. Y los americanos lo aceleraron todo y dijeron, no, no, aquí se acabó la muela. ¿Ustedes quieren república? Van a tener república. O sea, los cubanos venían a ritmo de chivichana y con los americanos que fue un Lamborghini. 300 kilómetros por hora. Y de nuevo, estaban los cubanos listos para la libertad, se merecían la libertad, se merecían una república, estaban listos para asumir esa responsabilidad. O sea, muchos mambises, sí, claro, sí, sí. Máximo Gómez, sí. El fantasma de Martí, sí, claro. Y de Agramonte, y de Césped, y de Maceo, se merecían la libertad, una misa espiritual, y todos iban a decir, sí, nosotros queremos la libertad. Pero, ¿y el resto de los cubanos? ¿Eh? Acuérdate, 80.000 voluntarios luchando junto con los españoles y la inmensa mayoría del pueblo hablando de los mambises en la ciudad, pero ninguno disparaba un chícharo en la manigua de verdad. Entonces, los cubanos, nosotros como país, existía la madurez social, humana, cívica, política para asumir la creación de una república. Es que, señora, a ver, mira, hasta los propios mambises, mientras, sí, porque tú te pones a pensar y dices, no, espérate, hasta los propios mambises, mientras estaban preparando la guerra, tuvieron entre ellos miles de conflictos, de brete. Maceo y Flor Crombé se retaron a duelo, gente diciendo lo que te decía ahorita, que si Martí era un borracho, que se robaba la plata. Gómez y Martí estuvieron años sin hablarse, y después en la manigua, durante la guerra, cuando tú te pones a leer los testimonios de la época, los mambises tienen páginas hermosas, o sea, repletas de heroísmo, pero hay otra cara también. Y por ejemplo, en el libro Memorias de un cimarrón de Barnett, ahí está, el tipo cuenta, Esteban Montejo, cuenta que los mambises, hubo mambises que cayeron en mil descaros,
en robo, violaciones, abuso, maltrato a los campesinos, tropas indisciplinadas, regionalismo, caudillismo, y con toda esa rebambaramba llegamos a la República. Sí, porque ya te digo, es que la historia de Cuba nos las han dado muy mal, por eso no tenemos contacto con nuestra verdadera identidad, porque no sabemos, no conocemos nuestra historia. Entonces llegamos a la República, un pueblo joven, inmaduro, eh, que además, espérate, en todo esto también estaba el cubano pícaro. El cubano pícaro, la picaresca esa que viene de la picaresca española y que se inserta también en Cuba, y es esa picardía que llega hasta el sol de hoy del cubano que se hace el cabrón, el cubano que es el salvaje, el que se la sabe todo, el que mejor se faja, el que más evitas pincha, el que si es un animal que se mueve extraño por aquí, por allá, tú sabes, yo me huelo por el hueco una aguja, que en el fondo eso también es un comportamiento infantil, ¿sabes? Es una tarea infantil de muchos cubanos porque en realidad tienen la autoestima baja. ¿Y de dónde sale esta autoestima baja? Para que tú veas que nos vamos a meter profundo. Porque lo más bonito es que todo lo que pasaba en aquella época lo puedes ver ahora mismo, Ceres. En aquella época, los cubanos sabían que la mayoría no había ido a luchar junto con los mambises. La mayoría sabía, así en su corazón, en su alma, que ellos no habían disparado ni un tiro. Sabían muy bien que hubieron más cubanos, que hubo más cubanos peleando junto a los españoles que peleando por la libertad de Cuba. Entonces, en vez de reconocer esto con humildad, coño, sí, borrón y cuenta nueva, en vez de agradecerles a los mambises de corazón, oye, los mambises, gracias, 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 gracias. No, chicos, no. El cabrón pícaro cubano presidiario, se cumplió aquello que le dijo Martí a Gómez. Solo te ofrezco sacrificio y la probable ingratitud de los hombres. Y llegó la ingratitud. Existe un ejemplo que explica esto clarito, clarito, clarito. Mira qué cosa más interesante. Hay un libro escrito en esa época, escrito por un mambí. Se llamaba Manuel Piedra Martel. El libro se titula Memorias de un mambí. Y mira tú qué anécdota más interesante. Manuel cuenta que un día, ya en Cuba Libre, la República, que sé cuándo, él estaba en un café sentado compartiendo con un español, todo muy rico, conversando, muy tranquilo todo, y en eso llega un cubano. Y el cubano, cuando ve a Manuel conversando con el español, todo sulfatado, le va para arriba. Oye, 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 ¿qué tú vas hablando con el español ese? Oye, panchos malditos, escupí en el piso. Manuel se queda frío. Te dice, coño, padre, pero esa vaya tuya, esa vaya tuya. Este español es amigo mío. Y además, yo no le tengo odio a los españoles. Ya se acabó la guerra, ya tenemos libertad, ya se acabó ese problema que nosotros teníamos, ya eso ya murió, ya, Cere, ¿me entiendes? Muerto el perro, se acabó la rabia. Es más, y le pregunta a Manuel, aquí es donde la cosa da un giro de 180 grados. Manuel le pregunta, ve acá, compadre, ¿tú peleaste contra los españoles? El cubano se queda así. No, 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 bueno, bueno, yo no estuve en la guerra, pero igual, odio a muerte a los españoles. Manuel, mira el tipo así, se le ríe en la cara, ¿sí? Dice, ¿tú ves? Por eso tú los odias, porque viviste callado y con miedo bajo el yugo de los españoles sin mover un dedo. Si tú hubieras participado en la guerra como participé yo y te hubieras caído a tiro, a machete, a trompones con los españoles, hoy tú no les tuvieras ese odio. Porque los españoles además eran buenos soldados, dieron batalla, había que ponerse duro con los españoles, ¿me entiendes? Pero tú no hiciste nada de eso. Si tú hubieras hecho eso, no le tuvieras odio. Y encima, de verdad que le hubieras brindado un servicio a tu patria. Ese odio que tú le tienes hoy a los españoles es el odio que te tienes a ti mismo porque viviste bajo la bota de los españoles como un cobarde, sin quitarte la picazón. Y porque en el fondo de tu alma, tú sabes que no hiciste nada por la libertad de tu tierra. Muchacho, establece analogía que hoy hay mucha gente que
Bueno, en aquel momento el cubano todo sulfatado se fermentó 3 veces más y en lugar de irse, porque eso es lo que tiene a veces el cubano, o sea, en lugar de reflexionar, de decir, coño, me equivoqué. No, chico, no, el tipo se disparó, pero se disparó, cogió y le dijo a Manuel, que tú sabes, eso come mierda. Yo mandé toneladas de quinina para la manigua. La quinina es una cosa de medicina, medicina que sirve para cicatrizar, combatir infecciones, combatir la malaria, bajar la fiebre. Los mambises usaron cantidad de la quinina durante la guerra. Pero bueno, para esto, para que tú ubiques, el cubano sulfatado siguió. Yo soy un tanque, te lo imaginas, ¿no? Yo soy un tanque, yo mandé toneladas de quinina para la manigua, y no, encima, ya, si esto te parecía, no, el tipo se disparó más todavía, se atrevió a decir, además, te voy a decir algo, nosotros hicimos más en la ciudad que ustedes en el monte. Ustedes tenían dónde esconderse, nosotros no. Nosotros sí que nos arriesgamos de verdad aquí en la ciudad, en la cara de los españoles. Para eso sí hay que tener valor. En el monte no. En el monte ahí, no, ahí tú estabas protegido. Ahí, fíjate eso, valor nosotros. Tú ves lo que yo te digo. Con respecto al daño antropológico, como tú quieres analizar esa onda del daño antropológico, esta es una de las anécdotas que más refleja al cubano de ayer y al cubano de hoy. ¿Eh? Busquen ese libro, Memorias de un Mambí. Manuel cuenta que esto se repetía todos los días. Un montón de cubanos que no habían tirado un chícharo justificándose, diciendo que habían mandado toneladas de medicinas para monte, que ellos sí habían luchado, pero clandestinamente, en secreto, en las ciudades, y que ellos tenían 1000 veces más mérito que los propios mambises. ¿Tú te das cuenta? Cubanos ingratos a seres, con la autoestima baja, que en lugar de reconocer los cabrones. Dime tú si tú hoy no ves conductas similares. Gente haciéndose los pillos, otros minimizando a los presos políticos, otros diciéndole horrores a Ferrer. Mañana sale Lisandra Góngora y le dicen horrores a Lisandra Góngora. Siempre sembrando esa historia que si aquel de la seguridad, que si el otro es de la seguridad, que si la seguridad, que si la seguridad. Dime. ¿Eh? Incluso gente que en Cuba se prestó para acosar a los disidentes. Tú lo ves después cruzando fronteras, pidiendo asilo político, escondido, guau, guau, guau. Y no, y mañana, igual, mañana en una Cuba libre, tú vas a ver a miles de cubanos diciendo que ellos en secreto eran clandestinos, que ellos ponían toneladas de carteles, que le chocaron la cara al presidente del CDR, al jefe de sector, guau, que sé cuándo, que los que estábamos afuera, no, eso es la fría, la caliente era, bueno, hoy te dicen, la caliente es aquí, 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 aquí. Lo vemos hoy, ¿me entiendes? Entonces, señores, esto es para que tú veas que la historia de Cuba se repite, que lo que está pasando ahora no es nuevo, que las circunstancias con otras personalidades, con otras corrientes, con otras ideas, pero es más o menos eh, el mismo marco teórico, ¿me entiendes? Entonces, volvemos a retroceder un poquitico para atrás, bueno, un poquitico no, 120 años. En todo este caldo de cultivo se empezó a cocinar la República en el año 1902, que vamos a estar aquí. La República fue una cosa lindísima, preciosa. Yo, sinceramente, yo amo esa etapa. Es una cosa que me eriza de pies a cabeza. Bueno, yo les hice el video de Tomás Estrada Palma, y es una cosa que, y tengo que continuar, tengo los demás guiones ahí guardados de los restos de los presidentes, pero es una cosa que me emociona. Pero no dejo de reconocer que también fue una olla de grillos, con chisme, con bretes, con broncas. Bueno, 3 años antes, en el año 1899, fue cuando esta historia de la famosa Asamblea del Cerro, que se atrevió a destituir a Máximo Gómez. Y algunos incluso pidieron su muerte. "Oye, vamos a fusilarlo". Fíjate tú, más tarde, en el año 1906, Estrada Palma tuvo que pedir una intervención norteamericana para poner orden en la isla, cuando aquella historia de la guerrita de agosto, que de nuevo, esta gente en Cuba te han engañado miserablemente, que si la república neocolonial, que si secuestrada por los yanquis, no chicos, si Estrada Palma pidió la intervención de los americanos, y 4 veces
el presidente norteamericano Theodore Roosevelt se negó a intervenir en Cuba. Le decía, coño, Estrada Palma, no queremos meternos en los asuntos internos de Cuba, compadre. Reflexiona, mantente ahí hasta que puedan establecer un gobierno temporal. Respeten la ley, respeten la democracia. Coño, Estrada Palma, acaban de empezar como república. No hagas eso. 4 veces. Y Estrada Palma que no, que tienen que intervenir, que tienen que intervenir. Bueno, fíjate hasta qué punto se emperró que el tipo renunció. Y cuando Estrada Palma renuncia, fue entonces que Roosevelt dijo, yo, 2.000 infantes de marina norteamericana para Cuba, a poner orden en Cuba, incluso Estrada mandó a matar hasta Quintín Bandera, compadre, que era uno de los sublevados. Quintín Bandera que hasta le pidió un salvoconducto al gobierno, coño, Estrada Palma, somos mambises, nos conocemos desde la Manigua. Y Estrada Palma dijo, no, negativo, hay que dar un escarmiento. No, no, yo admiro muchísimo a Estrada Palma, pero eso con Quintín Bandera fue imperdonable, imperdonable. Y durante la República, cosas como esta ocurrieron muchísimas veces. En lugar de confiar en las leyes, en lugar de confiar en la democracia, en el orden, ¿no? Cada vez que había un problema, enseguida un piquete agarraba machete, pistola, para arriba un caballo y a resolver las cosas, ¿cómo? A tiros. Pa, 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 pa. Eso, ojo, 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 los veteranos mambises, porque por otra parte la ciudadanía, la gente normal, los cubanos de a pie, tranquilito. Todo, ya desde los tiempos de España, los cubanos o los criollos se habían acostumbrado a que las leyes fueran una cosa impuesta. Fíjate tú, para tú, la psicología del cubano, de dónde viene y cómo se ha ido formando. Ya, desde los tiempos de España, las leyes son una cosa que viene de España, una cosa impuesta, una cosa... Este es otro detalle clave, 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 clave en la psicología del cubano. Cuando aquello los cubanos lo único que hacían era cumplir las leyes, que, repito, venían de la siempre fiel isla, venían de España y Cuba era la siempre fiel isla de Cuba. Hoy ocurre algo parecido. Raúl Canel, el PCC, el otro, se inventan las leyes, sacan el decreto tal, el decreto tal, el decreto tal, cambian, quitan, ponen esto, lo otro, y el cubano obedece calladito. ¿Me entiendes? Y, como dijo Gómez, el cubano, cuando no llega, se pasa. El cubano tiene dos modos, y son dos modos diametralmente opuestos. O se comporta de una manera todo sumisa, que da pena, obedeciendo leyes malas, o agarra el machete y le da candela a Bayamo. Hoy en día, los cubanos todavía no han agarrado el machete, no han llegado a la fase de pasarse, pero durante la República, no, chicos, una y otra vez se repetía el caudillismo, quién era el macho más guapo. Esa primera etapa la retrata a la perfección el libro Generales y Doctores de Carlos Lobeira. Ahí está todo esto que les estoy diciendo. Y en contraste con la guapería de los caudillos, de los veteranos mambises, existía en una parte grande del pueblo esos sentimientos de vergüenza de un montón de gente que sabía que no lo había tirado una escupida a los españoles y lo disfrazaban de qué, de cabronada, de la tallita chacalista, pícara, presidiaria, guau, guau. Bueno, Mañach habla de eso en su ensayo Indagación del Choteo del año 1928. Fíjate tú, dice Mañach, los cubanos tienen un choteo que se puede considerar sano porque son gente alegre por el clima tropical y bueno, por la herencia española, etcétera, pero tienen también ese otro choteo de tirarlo todo a relajo, de no respetar nada, como una forma que tienen muchos cubanos para esconder su debilidad y su falta de carácter. Dios mío, esto hoy tú lo ves clarito, clarito, clarito. Eso es herencia de los tiempos de España y de la parte fea de la República. Y mientras en la República muchos cubanos se escondían detrás del choteo, la cabronada, siempre estaban los machos caudillos tirando tiros. ¡Wow! Soy el que más mea, va, maté a este, maté al otro, yo me impongo. Y esos machos caudillos despertaban la admiración de todos estos cubanos débiles que veían en ese macho el valor que a ellos les faltaba.
que si la guerrita de agosto, que si el alzamiento de la chambelona, que si una bronca por aquí, otra bronca por allá, rebelión, tiro, choteo, comparsa, el cubano pícaro atrás de su macho con la comparsa, yo no tengo la culpita ni tampoco la culpona, ae la chambelona. Y por supuesto, si hay debilidad de carácter en el ambiente, debilidad mezclada con violencia, ¿qué cosa empieza a surgir? Las ideas comunistas. Así de simple, si hay cubanos obedientes, calladitos, haciéndose los pícaros, que en lugar de hacerse responsables, viven con el victimismo, el resentimiento, bueno, ahí empieza a nacer el huevo culeco del comunismo. Nada, yo me río y lo tiro todo a relajo. No, ubícate en los comentarios de aquella época. Estos mambises veteranos son todos unos corruptos. La culpa es de ellos, todos esos mambises que tiraron 4 tiritos en la manigua y ahora son los dueños de Cuba. Nosotros, que tuvimos que aguantar a los españoles de verdad en las ciudades, somos los que seguimos aquí jodidos. Esto es lo mismo de siempre, chicos, aquí no cambia nada, pero nada, yo me río y lo tiro todo a relajo. Ayer la culpa era de España, hoy la culpa es de estos mambises, ¿no? Y además de los gringos, y además de la madre de los tomates. Yo no, mira, yo no tengo la culpita ni tampoco la culpona. Ae la chambelona, dame un trago ahí, rey del mundo. Por supuesto que en esta salsa florece el comunismo y empiezan a surgir los Julios Antonios Mella, los Rubén Martínez Villena, pero además, y grábate esto, un espíritu débil que no tiene calma ni madurez para resolver los problemas de una manera decente, democrática, apela al salvajismo, a la violencia. El macho más inseguro, más penco, es el que más grita, el que más piñazo se da en el pecho. Bueno, así surge también un Batista. Batista que se empieza a destacar como macho fuerte, militar, comenzó siendo sargento y no, y mira, otra cosa que no te dicen, en su primera presidencia, Batista fue apoyado por los socialistas. Sí, sí, por los socialistas. Y así, en vez de fomentar una república basada en el imperio de la ley, en la democracia, no, siguió la tiradera de tiro. El tiratiro, la bronca, el esto, lo otro, los encontronazos, para que sé cuándo. Fíjate que Fidel Castro, otra cosa que nunca te dicen, Fidel Castro no inventó nada nuevo. Fidel Castro le robó las ideas y los planes a otro personaje histórico. Sí, sí, sí. ¿Quién fue el primero que pensó en asaltar un cuartel militar en Oriente, coger las armas y seguir para la Sierra Maestra? No fue Fidel Castro, fue Antonio Guiteras. Guiteras fue el primero que pensó 20 años antes. Oye, un cuartel militar en Oriente, se le meten unos tiros, para eso que sé cuándo, y nos vamos para la sierra y el pueblo se levanta. Esa idea fue de Guiteras, no de Fidel. ¿Quién fue el primero que pensó en organizar unas tropas en México, coger un yate y desembarcar en la Sierra Maestra? No fue Fidel Castro, también fue Guiteras. También Fidel le robó todas las ideas. Guiteras le robó, Fidel le robó a Guiteras hasta el antiimperialismo y el socialismo también, porque Guiteras decía que la solución de Cuba estaba en el socialismo. Por lo tanto, Fidel no inventó nada. Es más, le robó a Guiteras hasta el enemigo, porque a Guiteras lo mató Batista cuando era coronel. Bueno, no Batista directamente, los hombres de Batista, pero tú entiendes. O sea, Fidel es el verdadero plagiador, el verdadero pan con pasta. Lo único que hizo Fidel Castro fue apoderarse de las peores ideas que flotaban en la atmósfera de la República. El populismo mezclado con la testosterona, el macho caudillo tiratiros, tanto así que Fidel empezó en la Universidad de La Habana como que como un gángster, un pistolero, el hijito de papá gángster que nunca supo lo que era trabajar de verdad, ¿sabes? Criadito en cuna de oro todo el tiempo y cogió lo peor de las ideas populistas de la República. El tipo miró así, coño, ¿qué hay aquí? ¿Qué se repite en el pueblo cubano?
el amor al macho caudillo, macho papá de los pollitos, el victimismo de todo el mundo diciendo, no, yo no tengo la culpa, yo soy el pobrecito en esta historia, yo sí el resentimiento, que si los veteranos mambice esto, que si los gringos, que si no sé qué más, los cubanos débiles que decían que la culpa era de España, que la culpa era de los americanos, de los viejos mambises, de los hijos de los mambises, ideas que también le llegaron a Fidel Castro por su propio padre. Su propio padre, un antiguo soldado español malagradecido, porque vino como un mataperro sin un kilo, salió de Galicia para Cuba, combatió a los españoles, perdió, pero regresó a Cuba y se hizo rico. ¿Por qué? Porque Cuba era un país amigable con el comercio, un país próspero, un país hermoso. Entonces, en lugar de agradecer a Cuba la oportunidad, no, no, malagradecido. Fíjate tú, como todo eso, también forma parte de la psicología de Fidel Castro. Y el papá, como había sido derrotado por los mambises, derrotado por Maceo, derrotado por los cubanos que querían la libertad y además derrotado por los americanos, el papá de Fidel, cada vez que se daba dos tragos, empezaba: Fidel, mijo, los cubanos son un desastre. Por eso este país, desde que se fueron los españoles, siempre ha sido una locura y ganaron la guerra por los malditos gringos esos que se metieron en el medio. La gente de este país, Fidel, solo entiende a tiros y a patar por el fondillo. Así que el tipo resentido, resentido con los cubanos, odiaba a los cubanos, odiaba a los americanos, odiaba la riqueza, era rico y no agradecía la riqueza y todo eso. Fidel Castro se apropió de todo eso y súmale además otras ideas tóxicas como la envidia que existía en Cuba hacia los cubanos que prosperaban. Sea, es esa onda, ¿no? Él se prospera porque el papá de él es mambí y él tiene preferencia. No, no, aquí prosperan nada más que los extranjeros, aquí nada más prosperan los gringos, los cubanos, aquí no hay nada para los cubanos y al mismo tiempo tomando ron en la esquina, desarrollando esta envidia todos los días con la muela, el brete, el chuchuchú y apoyando también esta idea falsa de que Cuba estaba en manos de los Estados Unidos. Y eso es mentira, señores. Es parte del daño antropológico nacional que venimos arrastrando desde décadas y décadas, incluso antes de Fidel Castro. Fidel Castro lo que hizo fue aprovecharse de los defectos que ya teníamos como nación. ¿Tú me entiendes? Sobre todo esta mentalidad del cubano de a pie, fácil de manipular. Porque esa idea de que los americanos eran los dueños de Cuba es mentira. Mira, no te lo voy a decir yo, te lo va a decir el propio régimen. ¿Ok? Un escritor oficialista que publica dentro de Cuba, que sacan sus libros en la Feria del Libro, el libro Propietarios Cubanos de Guillermo Jiménez Soler. En ese libro, Guillermo Jiménez Soler, escritor oficialista que escribe dentro de Cuba, habla de 550 grandes propietarios cubanos. No eran todos, él puso con los documentos que encontró, hizo una lista de 550 libros editados dentro de Cuba, ¿ok? Bueno, señores, de estos 550 propietarios que Guillermo Jiménez Soler puso en su libro, solo 124 propietarios eran extranjeros. Solo 124. Pero espérate, de estos 124, solo 28 eran norteamericanos. Solo 28, 426 propietarios. La inmensa mayoría eran propietarios cubanos. Y estamos hablando de los grandes propietarios. Este esbozo de Guillermo fue con los grandes, los más grandes, de los que más constancia había, porque fueron muy poderosos. Bueno, la inmensa mayoría, 426 cubanos. Porque cuando sí, pues, te pone así, ojeas el libro y Guillermo Soler cuenta además, la cantidad por estadísticas, como él tuvo acceso a una investigación profunda, eso sí hay que decirlo, el libro tiene una investigación profunda en datos, en documentos históricos, y Guillermo Soler cuenta que pequeños negocios, bodegas, carnicerías, cafeterías, pequeñas fabriquitas, etcétera, 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 en La Habana habían
7.200 establecimientos. Y en el resto de Cuba, te estamos hablando, cuando aquello Cuba tenía, pero mucha menos población, 5 o 6 millones de personas tenía Cuba cuando Fidel Castro bajó de la sierra. ¿Ok? En La Habana habían 7.200 establecimientos y en toda Cuba 30.000 pequeños negocios. 30.000, había más negocios, 7, 8, 9 veces más negocios en Cuba que hoy con las MIPIMES estas inventadas. Y eran en toda Cuba, en el resto de Cuba, fuera de La Habana, 30.000 pequeños negocios de todo tipo. Y cuando tú sumas, eran 37.200 negocios que eran de los cubanos, solo de los cubanos. Ahí tú ves que en esa falsa idea de que todo era de los americanos, ahí viene empaquetada. Todo eso está empaquetado por la envidia, la envidia al éxito de tus compatriotas, por la envidia al cubano que se sacrifica, que se levanta temprano, que madruga, la envidia al que se enriquece, guau, 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 el cubano que no le reconoce los méritos, coño, a su propio paisano, hacer eso es una talla fula, porque en cualquier país del mundo el orgullo por el que progresa, coño, fulano progresó, vamos a tomarlo como ejemplo. No, no, en Cuba, mucha gente, ese, coño, era seguro, no, seguro es. Y eso lo que hace es envenenar el espíritu nacional de emprendimiento, de progreso y crear la salsa para que venga un tirano y pase lo que pasó en Cuba. Lo más bonito es que todo lo que yo te estoy diciendo queda demostrado con la historia de los cubanos los últimos 67 años. Así de simple, ¿ok? Entonces, señores, volviendo a ese momento, Batista da un golpe de Estado en el año 52, pasando por encima de qué? De la Constitución del 40. De nuevo, la tiradera de tiros, el macho caudillo, pasar por arriba de la ley, dejar no respetar la ley, no respetar la democracia. Y aquí es donde Fidel dice, no, llegó mi momento. Llegó mi momento. Fidel dice, todo el mundo está bravo con Batista, la tiradera de tiro, el macho, oye, sí, guau, 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 guau. Fidel coge y hace un cóctel con las ideas podridas de la República, le roba las ideas a Antonio Guiteras, se disfraza él de macho caudillo, tiratiro, lo que es más joven, más fresco, mete el cuento chino de que va a restituir la Constitución del 40 y 4 tiros después, Cuba, por su propio karma, cae en las manos del hijo de un gallego que había luchado para que la isla no fuera libre. ¿Qué clase de locura es esa serie? Por eso yo soy tan fan a Dulce María Loiná. Cuando le dijeron, ve acá, ¿por qué tú no te vas de Cuba, Dulce? Tú eres premio Cervantes, tú eres una de las mejores escritoras del mundo, tú eres un sol, tú eres una mujer preciosa. ¿Y qué dijo Dulce María? Yo soy hija de un hombre que luchó para que Cuba fuera libre. Yo soy hija de un mambí. El que tiene que irse es el hijo del soldado español que vino aquí a luchar para que Cuba siguiera siendo esclava. Moraleja, el que tiene que irse es Fidel Castro. ¿Me entiendes? Entonces, de repente, ¿qué hizo Fidel? Cumplió el gran sueño de su papá. Fidel fue una creación colectiva del karma de los cubanos. Eso tú lo puedes ver perfectamente en una carta que le atribuyen al director de la revista Bohemia, Miguel Ángel Quevedo, tipo que luego se quitó la vida. Y bueno, dicen que en realidad la carta no la escribió él, pero igual recoge ese sentimiento de la época. Dice la carta, a Fidel lo creamos todos. Todos somos culpables. Los periodistas que venían con artículos rabiosos contra los gobernantes, porque eso era lo que quería el pueblo. Y cada vez los artículos eran más duros y más duros y más duros para satisfacer el morbo del cubano. El mismo pueblo que elegía a esos políticos después pedía a gritos sus cabezas en la plaza pública. Fidel no es más que el resultado del estallido, de la demagogia y de la insensatez de los propios cubanos. Todos contribuimos a crearlo y todos, por resentidos,
por demagogos, por estúpidos o por malvados, somos culpables de que llegara al poder. Señores, esto es brutal. Y no, espérate, continúa la carta. Somos culpables porque pedimos una amnistía para él cuando asaltó el cuartel Moncada, porque lo sacamos de la cárcel, porque lo elogiamos en la televisión, en la radio, en la prensa. Además, porque nos inventamos los 20.000 muertos de Batista. Mira tú qué revelación. Resumiendo, señores, la carta es una cosa brutal porque refleja una verdad muy incómoda. Los cubanos fabricaron a su propio verdugo, con sus miserias, con su choteo, con su resentimiento, con su envidia, con su odio. Y ahí está la historia que todos conocemos y que además podemos ver en los videos. Ahí está el pueblo, cuando Fidel bajó de la sierra, un pueblo loco, eufórico, destruyendo negocios, destruyendo pequeñas fabriquitas, pequeños negocios, una cosa criminal, dándole poder a Fidel para que le robara a toda Cuba, a las familias cubanas, el sacrificio de generaciones y generaciones. Eso es una cosa terrible. Y encima ese pueblo gritando, contento, riéndose, paredón, 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 y los tiros en la cabaña y cubanos sufriendo y con tremenda entereza gritando viva Cristo Rey, y un argentino apestoso fusilando cubanos y los cubanos riéndose afuera, paredón, paredón, paredón. ¿Me entiendes? O sea, un montón de cubanos que por fin cumplieron todos esos sueños miserables que se acumularon durante los tiempos de España y la República, que no querían hacerse responsables de sus problemas, que venían con esta mentalidad de yo no tengo la culpita ni tampoco la culpona. Bueno, ya tenían a su Fidel que les iba a decir que toda la culpa era de los yanquis imperialistas, de la burguesía descendiente de los mambises, de Mazantín el Torero. Los cubanos tenían envidia de la prosperidad de sus compatriotas. Bueno, ya tenían a un Fidel Castro que le iba a robar todos los negocios, todas las empresas, la fábrica, los centrales, todo a los 550 propietarios del país, la mayoría eran cubanos, y también Fidel se iba a robar los 37.200 pequeños y medianos negocios que igual pertenecían a los cubanos, y principalmente negocios familiares, negocios de padres, de madres, de abuelos que se habían sacrificado para levantar, hacer una bodeguita, una fabriquita, una empresita de camiones, y la mayoría del pueblo cubano celebró este robo masivo, nacional, una cosa que, fíjate tú, cuánta envidia rastrera. Y el karma hoy es que no hay de nada. Fíjate tú cómo la vida es. Y la mayoría celebró que le robaran las casas a los ricos, sus joyas, sus propiedades. Ah, espérate, que los cubanos adoraban a los machos caudillos. Bueno, ya tenían un macho caudillo, Fidel Castro, el macho caudillo, tira tiros para siempre, macho caudillo que te llenó la isla de misiles nucleares, que estaba dispuesto a destruir la isla disparando toda esa historia nuclear contra Estados Unidos. ¿Tú me entiendes? Ya es así de simple. Macho caudillo tira tiro, Fidel fajado a tiro. Bueno, él no, pero tú sabes, la propaganda con los patriotas que vinieron a liberarnos en Girón. Fidel a tiro con los patriotas del Escambray que precisamente querían evitar estos 67 años de miseria. Es más, Fidel, cabrón y presidiario, ya te digo, él no tiró un tiro, él mandó a pueblo, al propio pueblo ese, lo mandó, lo vistió de miliciano, arriba, vayan a tirarle tiro ustedes a sus propios salvadores. Que cuando ustedes acaben con sus salvadores, yo los voy a esclavizar a ustedes 67 años, los voy a tener a pasito tum tum. ¿Ok? Y ahí y todo el mundo va, tú sabes, y después ese pueblo, sin pensamiento propio, como que era un pueblo que extrañaba, tú sabes, estar bajo la bota de España. Ahí floreció lo peor del cubano, lo peor del victimismo, el resentimiento, la cobardía, el no querer ser responsable, el no querer pensar por cabeza propia, ese pueblo que extrañaba obedecer órdenes, como cuando las leyes venían de España. ¿Y qué gritaba ese pueblo? Para lo que sea, Fidel, para lo que sea, para lo que sea, Fidel, para lo que sea, y después, peor aún, arriba, Fidel, dinos qué otra cosa tenemos que hacer, dinos qué otra cosa tenemos que hacer, ¿te das cuenta?
cómo salió a relucir lo peor de la sociedad cubana. ¿Me entiendes? Entonces ya a muchos cubanos les gustaba el victimismo y el resentimiento, pues ya tenían a su papá Fidel, ahí papá Fidel diciendo, tranquilos cubanos, ustedes no, ustedes son unos pobrecitos, ayúdenme a botar del país a los gusanos, a los burgueses, que son los culpables de que ustedes sean unos pobrecitos, háganle mítines de repudio a esa escoria y de paso, vaya, chivatense entre ustedes, ahí madre contra hijo, hermano contra hermano, pónganse a chivatearse entre ustedes ahí, que yo les voy a poner una libreta de abastecimiento para llevarles la comidita, para que no se preocupen, yo les voy a dar la comidita a ustedes. Y cuando tú te pones a pensar así en este tema de mandando a los cubanos que se iba, que era gusano, no. Quien ha llevado una vida de escoria, de gusano, ha sido ese propio pueblo, el pueblo que se quedó en la isla, que la inmensa mayoría hoy suplica por una recarguita, un paquetico huevo, algo de los que estamos afuera, ¿me entiendes? Entonces a esos cubanos, a ese pueblo, le gustaba el choteo y Fidel, ¿qué hizo? Terminó choteándolos a todos. Se llama karma y esa maldición ha pasado de padres a hijos hasta hoy, enero de 2026. Y el régimen se ha encargado de estimular eso durante estos 67 años, la envidia, la cobardía, el resentimiento, el tirarlo todo a relajo, el chisme, que si yo no puedo hacer nada, que esto no lo cambia nadie, goza, hacer, que la vida es una sola, yo no tengo la culpita ni tampoco la culpona, no, yo mejor me hago ciudadano español, vamos a chivatear a los macetas, ojalá vengan los americanos, no, mentira, los americanos no van a hacer nada, Trump no va a hacer nada, mejor nos fajamos entre nosotros, oye, Ferrer, yo no creo en ti, Ferrer, que sé yo, que sé cuándo, oye, mira la bronca ahora que hay entre Aldo y Bian, dale, fájense, fájense, oye, Marco Rubio, no, Marco Rubio no puede ser presidente, el presidente aquí va a ser Sandro Castro, que va a dar cerveza cristal gratis por la bodega. ¿Tú te das cuenta? ¿Tú te das cuenta? Entonces, si tú me preguntas por qué en 2026 Cuba tiene una dictadura, ¿por qué los cubanos tenemos que estar viviendo esta tragedia, compadre? Mira, para mí, porque todo esto que te acabo de mencionar es la síntesis podrida de lo que es Fidel Castro. Así, envidia, resentimiento, choteo, violencia y debilidad de carácter. Por eso, en lugar de estar pensando en el país que tenemos que construir todos juntos, respetándonos la diversidad, guau, 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 muchos siguen en el brete y en la bronquita, porque hay un Fidel Castro en el ADN, que la dictadura es nuestro karma nacional. Por suerte, sí, porque todo hay que decirlo, y este video lo enfoco en llamar la atención sobre ese brete, ese chisme, esa violencia, esa envidia, para despertar, ¿me entiendes? Pero por suerte ahora mismo, eh, además de toda esa gente tóxica, hay cada día más y más cubanos que despiertan, más y más cubanos que son conscientes de esto que yo he hablado, de que yo he hablado hoy, y ahí está nuestra esperanza, porque espérate, junto con lo feo, tuvimos un montón de cosas lindas. La inmensa mayoría de cosas durante los tiempos de España y la República fueron cosas lindas. Por eso Cuba tenía comida, carro, calles limpias, hoteles, playa, prosperidad. A nivel internacional éramos de los primeros países en todo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la inmensa... Lo que pasa es que triunfó lo feo. Y por eso tenemos que hacernos conscientes de esa parte para no repetirla ahora que tenemos una oportunidad como nunca antes. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer nosotros es apagar lo feo, ser conscientes de ese victimismo, esa violencia, esa envidia, ese choteo barato, ese no hacernos responsables y reconectar con esa parte de nosotros que hizo que Cuba en los tiempos de España fuera un país tan próspero y que hizo que Cuba durante la República fuera un país tan próspero. Si nosotros reconectamos con esa parte luminosa y dejamos el brete, el chisme, la polémica entre nosotros y nos concentramos en crear un país plural, libre, con cariño, con ternura, con compasión los unos con los otros, porque todos hemos pasado por una moledora de carne que nos ha desbaratado. Tenemos que tener mucha compasión entre nosotros, porque señores, ya te digo, por primera vez tenemos una oportunidad real. Vamos a apoyar a Trump, vamos a apoyar a Marco Rubio para que Marco Rubio acabe de convencer a Trump. Pero eso no va a pasar si desviamos la visión de lo correcto hacia el chisme, el brete y la polémica. Lo que vamos a hacer es
hacer que se alejen de nosotros. Ya les he hecho videos sobre esto. Miren a Venezuela, seamos inteligentes como los venezolanos, ¿ok? Y recuerden, la dictadura es el karma nacional. Para solucionar ese problema, tenemos que romper con la parte fea de nosotros como seres humanos y como pueblo, que fue lo que le dio el poder a Fidel Castro, y reconectar con la parte que hizo que Cuba, durante España y durante la República, fuera uno de los primeros países del mundo en todo. Nosotros tenemos la luz y la oscuridad dentro de nosotros y como pueblo. Vamos hacia la luz, dejen el brete, dejen el chisme, dejen la bronca, pensemos en Cuba, ahora más que nunca. Y mira, si no quieres pensar en Cuba, respétate y piensa en tu familia, en tu hijo, en tu nieto, piensa en la familia dividida, piensa en todo eso y vamos a conectar con lo lindo, con lo hermoso. ¿Ok? Así que nada, eh, disculpen que haya sido un video tan extenso, pero creo que ahora más que nunca este canal sí hay mucha emoción. Mira lo que está pasando con Venezuela, con Trump, con esto, la noticia, que sé yo que sé cuánto, que si Trump entra, que si no entra, pero por suerte este canal, aparte de eso, también me he encargado de el alma de nosotros, porque vivo pendiente de mi alma, de saber qué está mal conmigo, qué puedo hacer yo en una Cuba libre, cómo puedo aportar, cómo puedo ayudar, cómo puedo reconstruir la tierrita de uno. Entonces, me interesa mucho esa parte. Así que nada, te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.